armes contra el poder. A Somoza derrotamos con valor. Nicaragua somos todos en la trinchera. Saco y rajo alzan fuego contra el opresor. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es clamor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción, hasta ver a la dictadura morir en su error. Traicionaron al pueblo, encarcelaron voz, pero Enoch y los valientes rompieron la prisión. Nicaragua somos todos, no hay silencio aquí. Saco y rajo desentierran su falsa redención. Nicaragua somos todos, unidad sin temor. La mentira se derrumba, la verdad es clamor. Saco y rajo en las calles, fuego en acción, hasta ver a la dictadura morir en su error. Aunque quieran borrarnos con su represión, saco y rajo son bandera de esta generación. Nicaragua somos todos, la sangre grita no. Que Ortega escuche el rugir de La nación. juventud con ancianos, un solo corazón. Nicaragua somos todos, caer al traidor. Saco y rajo no calla, hasta la victoria. Unidos por la patria escribimos nuestra historia. Daniel, Zapera, Chambuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Vean, conectándose, ya vamos a comenzar. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, le habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo, con el chino Enoch, patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Naciste antidictadura, tenés que morir antidictadura. La dictadura no se define por ideologías, la dictadura se define por la concentración del poder, por la eliminación de la independencia de los poderes del Estado, por la autocracia. Y eso es lo que tenemos. Tuvimos una dictadura somocista con las mismas características de hoy. Antes, los sapos de antes, porque el término sapo se creó en tiempos de Somoza, no se creó en este tiempo. Lo que pasa es que Daniel Ortega ha venido haciendo lo mismo que hacía Somoza, pero corregido y aumentado. Somoza no contaba con la cibernética de hoy, no contaba con los sistemas satelitales de hoy, no contaban con la vigilancia de los drones como lo hace Daniel Ortega hoy, que nada tiene que ver con el poder de los drones de Estados Unidos, ¿verdad? Eso es otro paquete. Y de la misma Ucrania, tiene mejores drones Ucrania que Rusia. Sí, pero te vigilan con drones. Y cuando ven un dron que anda haciendo los sapos en un acto, ¡ah! Como que descubrieron América, ¿verdad?
sea, son ignorantes, que dan pesar, tienen que estar lamiéndole las botas y el queso, el gancho de los dedos a la Chayo y a Daniel, pero a mí me dan pesar, porque muchos de ellos fueron mis compañeros y que eran antidictaduras, estaban contra el culto de la personalidad, contra la corrupción, y hoy, por comodidad de viejos pendejos, por eso Tinajón decía, bueno, sos revolucionario como hasta los 40, dice, pero después de los 40 te volvés conservador. Acuérdense que Tinajón, o sea, Rafael Córdoba Rivas, que por cierto fue un miembro de la Junta de Gobierno cuando se fue doña Violeta, que fue la primera que renunció a la Junta de Gobierno en los 80, decía eso, que todo el mundo después de los 40. Entonces yo pienso que en estos tiempos puedes tener 80, pero tenés que ir a la par del dólar, a la par del euro y el dólar. Es decir, ir evolucionando con los tiempos, no quedarte como Pithecanthropus. ¿Se acuerdan? Pithecanthropus erectus. Un atrasado, neandertal. O neandertal, dicen otros. Pero yo soy nicañol. Entonces, ese es el problema y ese es el mal de que adolece el Danielato, un atraso, pero que además al Danielato le interesa, pero que además Daniel lo demuestra. Daniel sí vive patinando en el Pacto del Espinonero, en William Walker, en Benjamín Celedón, nada que ver. Hoy en día son otros asuntos. Yo recuerdo que una vez, no sé si fue en la Asamblea, creo que fue en la Asamblea General de la ONU, o no sé en qué encuentro, pero Daniel salió con sus estupideces. Estados Unidos, con Obama ahí. Ese es el Daniel estúpido idiota. Y no se lo aplaudí, creía que era huevón. Si en la ONU cualquiera puede decir lo que quiera, ¿no? Pero como a vos te enganchaba, heroico. Y me acuerdo que Daniel Ortega, en 1900 calzonchingo la intervención de William Walker. Ninguna intervención. El pleito de liberales y conservadores hicieron contratar a una falange como ejército privado que nada tenía que ver con el gobierno de Estados Unidos y llevaron a William Walker los liberales de León para enfrentarse o por el enfrentamiento que tenían con el ejército champú, porque los dos eran champú, de los conservadores de Granada, que peleaban de cuál era la capital incluso. Entonces nada tuvo que ver, fue un contrato de soldado de fortuna, pues, que como el grupo Wagner que tenía Putin en la guerra con Ucrania, eran mercenarios privados. Como llegan el montón y miles de cubanos que están combatiendo contra Ucrania, como miles de coreanos, mercenarios, ¿verdad? Es diferente. ¿Por qué? Porque es de país a país. Solo los cubanos están llegando de manera personal. Están combatiendo por hambre. Yo no sé cuántos miles les ha de pagar a Rusia. Les ha de pagar Rusia al gobierno cubano. Porque quien los recluta no mandan soldados. Mandan el que quiera ir para vivir mejor. Y los idiotas, igual que en los Nicaraguas, idiotizados, apendejados, atarantados, acomemierdados. Entonces te van a defender a Rusia, pero les ofrecen, bueno, y le arrancan $10,000 mensuales por cada soldado que mandan. Y no le dan 500 a cada familia. Los salarios más grandes eran como de 400, 500 pesos cubanos en Cuba. Hoy son como $10 o menos. Igual con los maestros. Ahorita Petro quiere meter 40,000 maestros a Colombia. O sea, Petro está empujando a la Guerra Fría. Lo que quiere mantener aquellos donde se entrenaron. El M-19, la FARC. Petro quiere ahorita, no se fijaron, hace como 3, 4 días. 40,000 maestros cubanos quiere llevarlos a Colombia. Y hay maestros en Colombia que no tienen empleo. Igual que en Nicaragua, hay centenares, miles de maestros que han salido de la normal, o de las normales, que no tienen plaza y que más bien miren qué bonito lo que voy a decir, han aplazado las plazas.
Es decir, tienen suspendidos los contratos en el Estado desde hace más de un año. Entonces es increíble, pues entonces quiere llevar 400 maestros o médicos cubanos, creo que son más bien, maestros creo que son. Póngale médicos o maestros, pero los va a llevar ahí, va a pagar entre 5 y 10 mil dólares por cada piche. Y hay miles de médicos que no están contratados por el Estado y bien los puede contratar. 4 o 5 años en el poder, no promovió preparar médicos colombianos y ahora sale con esa yuca. Entonces, ¿qué es lo que? Nada bueno van a ir a hacer. A estas alturas, la educación cubana es de las más atrasadas. La medicina cubana quedó en el atraso, en el olvido. Tanto la medicina que se toma como la medicina científicamente hablando y la medicina humana, o sea, los médicos están a años luz. Ahora es medicina nuclear, por cierto, ya ahorita en esta semana voy a medicina nuclear. Yo creo que Cuba no sabe qué es eso, ¿eh? Mucho menos Nicaragua. Ahí estaban sacando unas licenciaturas en medicina nuclear en Nicaragua, pero ¿saben qué es lo que lo mandaban? Operar rayos X, operar resonancias magnéticas, operar tomografías axiales. No, hombre, no anden inventando. Eso es, te meten una sustancia con ciertos niveles de reactividad para poderte ver lo que otras cosas no te pueden ver. ¿Qué sabe la chancha de freno y la mula de chocolate? Ese era un dicho de mi abuela. Entonces, estos muchachos andan perdidos. Ustedes saben que siempre comienzo con los sandías, anacrónicos, Pithecanthropus, paleolíticos. Sí, no hay de otra forma de llamarle. O sea, el que anda pensando en lucha de clases. Por eso es que desconfío yo en eso que yo soy el de a pie. Y condenando a los chamorros que andan en la oposición. Y condenando a alguien que es sociólogo. Yo no tengo ni secundaria, pero estuve en el tranque. Y entonces yo te merezco ser tomado en cuenta. O sea, porque sos tranquero y no sabes leer, entonces mereces ser el dirigente político. Es la peor estupidez. Peor aún cuando decenas de tranques fueron creados por la dictadura como tranques falsos. Y todo el mundo lo sabe. El tranque falso, donde capturaron a Bismarck Martínez, siempre se lo he explicado, eran tranqueros creados por la dictadura, por un capitán de corbeta en retiro del ejército, que creo que ahora es encargado de transporte terrestre del Ministerio de Transporte, por Echegoyen, que es viceministro de Transporte, por el Coto, no recuerdo, son 2 apodos, pero también tengo el nombre de mayores del ejército, yo no sé, que estaban en ese tranque, estaban de los peores criminales, en el tranque de las esquinas, en Diriamba, donde capturan a Bismarck Martínez y hoy lo tienen como héroe y ellos mismos lo asesinaron. Y todo el mundo sabe que ese era un tranque que se estaban haciendo pasar por tranqueros de azul y blanco. Estaba lleno de paramilitares, rangos de mayores, tenientes coroneles, capitanes, estaban ahí cubiertos, encapuchados, haciéndose pasar por tranqueros. Así pasó en Estelí, así pasó en un montón de lugares, Matagalpa. O sea, y aquí están como que se salieron huyendo de los tranques y eran de tranque falso. Pero estos idiotas no quieren entender. Bismarck Martínez fue asesinado por ellos mismos. Lo fueron a enterrar a una finca que se llama la Cruz de Guadalupe. Hay un montón enterrado. Acabo de agarrar una información que ahí cerca de Jinotepe hay una finca de Julio Avilés, donde también lo ocuparon como centro de tortura con destino de los secuestrados, y hay otro montón de gente enterrada. O sea que la finca, la Cruz de Guadalupe, y la finca cerca de Jinotepe de Julio Avilés, hay un montón de azul y blancos enterrados.
en fosas clandestinas y comunes. Eso todo eso se tiene que investigar. Porque no van a dejar entrar pues, a los organismos de derechos humanos. Pero uno tiene que llevarlo en la mente para cuando salga la Comisión de la Verdad y todo. Pues están cerquita. Y ya les explico por qué. Lo expliqué la vez pasada y antepasada, pero no se los voy a dejar explicar porque tienen la misma posición. A mí me señalan, Chino siempre habla la misma mierda, los hijueputas, ¿verdad?, de la guerrilla virtual, o los que la seguridad del Estado me dan seguimiento y se me meten a mis cuentas de YouTube, sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? El sandinismo de mentol, y con esto no voy a hacer apología del sandinismo, ¿no? Yo renuncié al sandinismo, pero no perdí los principios que aprendí en el sandinismo cuando me hice guerrillero. Es por lo mismo que se está luchando hoy. Pero es que la verdad, y siempre se lo voy a repetir, esos no son objetivos de ninguna lucha sandinista. Luchamos por libertad de expresión, por igualdad de derechos, por libertad de organización, por libertad de pensamiento, por libertad de movilización, por libertad económica, por igualdad de derechos en general. Entonces, eso se tomó como una lucha sandinista porque hubo un aprovechamiento de ciertos sectores del sandinismo de la realidad nacional y nos metieron el marxismo, todo lo que he explicado. Entonces, al final, hoy en día estamos luchando por lo mismo. Miren que se me despegó la bandera. Tengo problemas con esta bandera porque las acabo de traer y entonces están nuevecitas. Entonces tengo problemas. Vamos a ver si podemos resolver. Ojalá que podamos. Bueno, si se nos cae de nuevo ya no es mi culpa. Pero bueno, si se nos cae ya no es mi culpa. Yo creo que se va a caer, pues, pero bueno. Y entonces, hoy luchamos por las mismas cosas. Y entonces, la libertad de expresión no es un objetivo de los regímenes autoritarios, ni siquiera socialistas. Y aunque el socialismo es cualquier basura, porque todos los regímenes socialistas te imponen a huevo que pensés como los que mandan. Entonces no puede ser liberador el socialismo si tiene que ser obligatorio y a huevo. ¿Entienden? Entonces, si el socialismo es a huevo, entonces no es nada libertador ni cosa por el estilo, porque al final es a huevo. No sé si copian lo que les estoy diciendo. Si es a huevo, no es libertador. Vamos a ver si no se nos cae. ¿Verdad? Porque es a huevo. Entonces, el Danielato es a huevo. Si vos pensás diferente, vas preso o te desaparece. Entonces no tiene ningún carácter de libertad o que signifique libertad. El Danielato ni el socialismo
Entonces decía alguien, ¿por qué si el comunismo y el socialismo es tan bueno, por qué tiene que ser obligatorio? Si no vas preso, entonces es peor que cualquier otro tipo de ideología. Porque ya, a ver, yo tengo aquí el 9 de junio, o sea, hace 20 días, cumplí 2 años y 4 meses de estar aquí. Ahora tengo 2 años, 4 meses y 20 días. Y como los he explicado varias veces, el Partido Comunista, solo los latinos, pero Cuba, Venezuela y todo ese sector supuestamente, y cubanos, proimperialistas le dicen allá, o sea, pro Estados Unidos, de derecha pura, viven en esa mierda señalando que sos comunista, que es entre gringos. No existe eso. Vos podés ser comunista y nadie te clavea por eso, porque hay que libertad plena. La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos te lo permite. Entonces siempre he explicado que el Partido Comunista en Estados Unidos es legal. Y existe legalmente en Estados Unidos desde el 1 de septiembre de 2019. Es decir, un año, 10 meses, once meses, después de que, 17, sí, de que triunfó la revolución bolchevique en Rusia. O sea que vino de moda, vino por simpatía, le dicen. Ustedes saben lo que es simpatía, ¿verdad? Es en explosivo. Unas estallan por conexión con las otras. Esa es simpatía, en explosivo. Entonces, el Partido Comunista existe en Estados Unidos un año y 11 meses después de que triunfó la revolución rusa, la de la Unión Soviética, ¿verdad? La bolchevique. Entonces vino de moda aquí. El Frente Sandinista se funda como tal y antes FLN, un año y piquito después que triunfa la Revolución Cubana. Llegó por simpatía. Ya van copiando. Porque antes las rebeliones eran de guardia. No eran rebeliones de izquierda, eran rebeliones de guardia. Tampoco Sandino era de izquierda, Ramón Raudales tampoco. Los Alonso Leclerc, los Velázquez, todos eran guardias que se rebelaron contra Somoza. Los Baebones. Cuando triunfa la Revolución Cubana, surgen ese tipo de tendencias. Igual en Estados Unidos, el Partido Comunista existe legalmente un año, 11 meses y días. Y 2 días. Bueno. Casi los 2 años, pues, después que triunfó la Revolución Bolchevique de Rusia. Y ahí está ese Partido Comunista legalito, legal, con personalidad jurídica, marchan 1 o 2 veces al año. Aquí les voy a pasar los videos un día. Y no es delito. O sea, esos que viven en ese pleito son comunistas. En Estados Unidos es legal el Partido Comunista. O sea, idiotez. Y no estoy haciendo apología a ese tipo de asuntos, sino demostrándole el atraso político-cultural de Latinoamérica, pero sobre todo porque les interesa a los sectores más atrasados de la derecha, o mal llamada derecha, pero ahí es donde está la manada de agentes del G2 cubano. Esa es la fachada, y de la seguridad de Nicaragua y de Venezuela, porque esos son los que viven ese pleito. ¡Comunista!
toda mierda es comunismo. ¿Cómo le vas a decir comunista a los demócratas? Y son los latinos los que andan con esa paja. Le dicen progres o de izquierda. Nunca le dicen comunista ni socialista los gringos. Los que les dicen comunistas a los demócratas, tampoco estoy haciéndole barra a los demócratas, pero estoy diciendo el atraso político-cultural de los nicaragüenses. Pero bueno, pues lo más penoso es porque vino Daniel Ortega ahora que se dio el lunes de la semana pasada, o este lunes, ¿no? Oye, ¿cuánto estamos? Ah, bueno, el día del aniversario del padre, 23 de junio, lunes. Habló mierda y a lo menos que se refirió fue a Carlos Fonseca, que era su aniversario. Ni sé si anduvieron tirándole las flores que hacen ese show todos los años. Ni habló del Día del Padre. Se dedicó a defender a Irán, a hablar pajas contra los gringos, la hermandad con China y con Rusia, y todos los pendejos de la zapera, de los súbditos del moclinato, siguen repitiendo lo mismo. Vos te metes a una página que se llama Ligero Cazador, el 19 no sé qué mierda, digital, el otro, el Molotov, el veterano sandinista, un poco de cuentas que han creado de la guerrilla virtual. Solo hoy, todo el día, haciéndole barra a la Fuerza Aérea de Rusia. Entonces, estos pendejos, el moclinato, que no tiene otro palo en que ahorcarse o ahorcarse, tiene que estar cepillando a los rusos, cepillando a Irán, que ya nada le sirve, ya fueron turqueados, cachimbeados, vergueados a lo buen Nica. Y en nada les van a ayudar. Más bien ahorita van a tener cierto desamparo los terroristas. Bueno, hay que tener cuidado porque pueden hacer alguna medida desesperada hasta aquí adentro. Es manada de cabrones que los nacionalizaron nicaragüenses y los metieron aquí con pasaporte de Nicaragua. Yo los he visto. Inclusive en las Torres Gemelas, migración, la policía, sistema penitenciario, el ejército, siempre ha sido poder desde el 90 que perdió del Frente Sandinista. En las Torres Gemelas todos andaban con pasaporte nicaragüense y ahí aparecieron los terroristas que murieron en el avión. Y todo eso se descubrió. Hezbollah, Hamas, ahorita ahí se estaban entrenando a Nicaragua. El embajador de Israel en Costa Rica lo denunció y lo demostró. Pero todo eso lo financia Irán. Entonces, ¿ahorita qué va a hacer? Irán tiene que reconstruirse. Anda en el plan de seguir su programa nuclear y andan enganchando Rusia y un montón de gente de que no, pues. Pero dicen, pueden comenzarlo en algunos meses. Pero es comenzarlo, no van a estar en la misma posición donde habían logrado enriquecer el uranio a un 60%. Y un montón de idiotas diciéndole a la gente, ahí pues tiraron las bombas, y por qué no hay radioactividad, por qué no está jodiendo a la gente. Porque necesitas, para que haya ese tipo de radioactividad y afectar a la gente, tener un 90% del uranio enriquecido. Habían logrado el 60%. Ya le faltaba poco para lograr el 90%. Entonces la información de inteligencia, tanto de la CIA como el Mossad, detecta todo eso. Entonces deciden, ni verga, hay que cortarle las alas. Y le cortan las alas y bum, 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 bum. Entonces se las aniquilaron totalmente, sí. Ah, que se jalaron 400 kilogramos de uranio. Está hablando como casi 1000 libras de uranio, ¿no? Sí, pero tienen que comenzar a trabajarlo de nuevo, enriquecerlo y eso. Eso requiere un cachimbo de tiempo. Ah, bueno, que pueden comenzar entre meses. Bueno, ¿por qué? Porque les desbarataron las centrífugas, las bases, les mataron 11, prácticamente todos los científicos nucleares, les mataron 30, ya se ha confirmado que 30
de los principales mandos y repusieron y lo volvieron a palmar. Ahora está un alboroto porque se está descubriendo que el jefe actual de la Fuerza Aérea iraní es agente del Mossad de Israel. Entonces están hasta la verga. Ahí me disculpan la palabra. Para aquellos que sus oídos son muy susceptibles. Aniquilado. Yo no he oído de que China le dio a Rusia tantos millones, ni que Corea. Dicen que China está facilitando o colaborando, vendiéndole algunos aviones, algunos drones. La producción de drones de Irán está aniquilada, que le estaba mandando el montón de drones. Parece que Corea no tiene nada que ofrecerle a Rusia porque en este enfrentamiento con Ucrania les estaba mandando hombres, le mandó miles de hombres. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tiene que llevarse cubanos como mercenarios, apoyo del ejército coreano, de la aviación o de aviones chinos y de drones iraníes, que ahora ya no se va a poder? La mayor parte de los drones que estaba utilizando Rusia eran iraníes. ¿Por qué necesitamos todo eso si son autosuficientes? Entonces, la mejor fuerza aérea y la mayor del mundo, la mayor cantidad de portaaviones del mundo, la mayor parte de buques, no son de Estados Unidos. Irán tenía hasta aviones gringos atrasados. Tenía como el 50% de su fuerza aérea con gran atraso y los otros chapeollos. Entonces no tiene fuerza aérea, no tiene defensa aérea. Tenía 2.000 misiles, dicen que ocupó como 800, entonces solo tiene 1.200 misiles balísticos. Ya, cualquier mierda Irán. Entonces, y le andan haciendo, era hoy, y estuve en un debate hoy con los veteranos de guerra sandinistas, que es una página que no sé por qué no me corren, supuestamente porque me caen en más y me vulgarean, pero ahí vos te das cuenta del atraso. Ellos creen que la Rusia está en la Rusia de los 80. No, el trabajo de inteligencia, sobre todo de Estados Unidos o de Occidente, los desbarató. Desapareció la Unión Soviética, eran 15 repúblicas. Con la independencia de las repúblicas, perdió la tercera parte de su territorio, la URSS. De las 15 repúblicas solo la apoyan directamente 2, Bielorrusia y Kazajistán. El resto están coqueteando todo el tiempo con Occidente, pero de ese resto hay 3 que abiertamente, de lo que eran las repúblicas soviéticas socialistas, que son Lituania, Estonia y Letonia, las repúblicas bálticas, son de la OTAN ahora, y la mayoría coquetea con Occidente. Un 80% de las repúblicas, por no decir todas, que eran del bloque socialista, la Alemania, la Rumania, la Polonia, la Checoslovaquia, Eslovaquia y Checa, y todas hoy están en la OTAN. Entonces Rusia está aniquilado. Pero estos hueputas idiotas del sandinato o del moclinato, que es la variante del sultanato de los árabes, viven idiotizados y ahí están haciéndole barra a la Fuerza Aérea Rusa. Sí le están ayudando con avioncitos los chinos, con miles de gente, los coreanos, hombres, con otro montón de mercenarios cubanos que los pobrecitos, como se mueren de hambre, se van para allá. Están listos. Y le acaban de aprobar 50.000 millones la OTAN. Y todo el tiempo, el pleito fue, dice la URSS, porque ponía en peligro su frontera y que Ucrania no se incorporara a la OTAN. Ucrania tiene armas atómicas, tiene bases nucleares, desde tiempo de la URSS. Estonia está comprando bombarderos nucleares y son de la OTAN.
Rusia no la lleva fácil. Los chinos dependen económicamente del mercado mayor que tienen y es Estados Unidos. Entonces, Brasil, toda su estructura es de Occidente, por muy Lula que haya. Y a la hora de la hora ese ejército no le va a ser leal a Lula, porque por más de un siglo ha sido formado por Estados Unidos. Los BRIC, Brasil, Rusia, India y China. La India se está entendiendo con Estados Unidos y tiene un bonche con Pakistán, viejísimo. Desde tiempo de aquella guapísima mujer, ¿se acuerdan? Que fue primera ministra de Pakistán, no me acuerdo cómo se llama. Ha sido un traidor. Entonces hay ocupaciones, entonces no hay por qué preocuparse por Irán, por Rusia. El cachimbeo de Ruanda y la República del Congo, donde hay centenares de miles de muertos, hasta por asuntos religiosos y étnicos, ya la arregló Estados Unidos. Hoy en la mañana, ¿qué quiere decir? Que ya está dominando África, Asia. Militarmente se plegó todo el occidente y la OTAN a Estados Unidos y determinaron mandar a la OTAN un 5% del presupuesto nacional para la cuestión militar y un 50.000 millones para Ucrania. Y hoy le llega la noticia, miren qué interesante, del G7, o sea, los grupos más poderosos de Occidente. Era G8, pero sacaron a Rusia, ¿se acuerdan? Y aprueban eliminar el impuesto comercial mínimo del 15% a Estados Unidos. ¡Ay! Bueno, espérame. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Yo creo que sí. Vamos a buscarlo. Ojalá, Dios quiera. Si no me creen, ¿verdad? Como dicen. Denme un toque. Entonces, el G7 que después Rusia y China son las principales potencias del mundo. Juntas no le meten las manos chinas ni Rusia, si Rusia está diezmado. No ha podido con Ucrania, Rusia, una de las 15 repúblicas que formaba la Unión Soviética. Ah, no, pero solo los sapos de Daniel Ortega se la están creyendo. Pero creo que el pijazo más grande le viene de dos maneras al Danielato. Y uno es el primero, ya se lo explico. La mayor parte, en más de un 30% en la ONU y en más de un 50% en la OEA, del mantenimiento y del funcionamiento de estas organizaciones multirregionales, una regional y la otra multirregional, la OEA y la ONU, son mantenidas por Estados Unidos, donde tienen sus sedes, edificios grandísimos, suntuosos, donde operan la ONU en Nueva York y lo OEA en Washington. Entonces, el funcionamiento de la ONU depende del mantenimiento que les dé Estados Unidos. Ya renunció Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, va jalando. No quiero meterme a ese rollo, pero tenían la mayor relación con las farmacéuticas demócratas, pero ese no es mi rollo. No me meto, porque necesito a los dos de aliados contra Nicaragua. ¿Y dónde tiene su base? La ONU, en Nueva York. ¿Quién le da el mayor mantenimiento para su funcionamiento económicamente hablando? Estados Unidos. ¿Quién mantiene a la OEA?
en más de un 50% de Estados Unidos, donde tiene su sede en Washington. Y ahí voy a entrar a ese rollo. Para los idiotas del Danielato que no se dan cuenta que ya están, si te corres, te tiro, y si te quedas, te mato. O sea, están tiquimados. Entonces te dice que no hacen nada. No, hombre, ya están, los están ahogando en muchas cosas. La cobija de Irán, la cobija de Rusia y de China no le funciona. ¿Por qué? Porque si viene China y sale de braca, porque lo que está haciendo Trump es recuperando lo que se ha conocido como sus traspatrios, el continente americano. La cultura hasta el Festival de Río de Janeiro es gringa, la estructura es gringa, el ejército, por mucha mueca que haga Lula. Entonces dice, mira el dato que les voy a dar antes de seguir. Al independizarse, en repúblicas soviéticas, la URSS perdió aproximadamente 1/3 de su territorio. Este territorio comprendía las repúblicas bálticas, Lituania, Estonia y Letonia, así como otras repúblicas como Ucrania, Bielorrusia y varias de Asia Central, en total 15 repúblicas que componían la Unión Soviética. El proceso de disolución, la disolución de la URSS no fue repentina, sino que fue un proceso gradual que comenzó con la declaración de independencia de varios países bálticos en 1990. En el 91, la mayoría de las repúblicas soviéticas declararon su independencia, culminando con la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en diciembre del 91. Esta independencia implicó la pérdida del control sobre territorios que habían formado parte de la Unión Soviética. Las repúblicas que se independizaron, las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, fueron las primeras en declarar su independencia y son las 3 que hoy pertenecen a la OTAN. ¿Qué me dice? Otras repúblicas que se independizaron de la URSS fueron Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Rusia, que se convirtió en la Federación Rusa. Rusia, aunque continuó existiendo como un estado independiente, perdió una gran cantidad de territorio en comparación con su extensión dentro de la URSS, perdió 1/3 del territorio. En resumen, la disolución de la URSS representó una pérdida significativa del territorio para la entidad que había sido la Unión Soviética, marcando el fin de un imperio y el surgimiento de nuevas naciones independientes. Entonces, estos idiotas anacrónicos que andan pensando como los 80, como la URSS, quieren darle un poder que no tiene la Unión Soviética. Con ese cachimbo de república fue que combatió contra los nazis, pero con la ayuda de los aliados. Hoy no las tiene. ¿Entienden? Entonces, Irán está aniquilado, andan alabando a Irán. Yo solo les digo eso. Pobrecitos, estos idiotas del Chayal, a cuan más ignorantes, la gran mayoría, y viven creyendo que están en los 80 todavía, con una mentalidad, además de anacrónica, con un bajo nivel de intelecto. O sea, son unidendritales. Ustedes saben que las dendritas
O sea, son las neuronas, son las células del cerebro, ¿no? Entonces son unidendritales, son unineuronales. O sea, solo tienen una neurona, una dendrita. Pobrecito. Y los mantienen con un paquete alimenticio porque la mayoría ni pensión tiene una pensión reducida. Y ahí se quedaron. No los tomaban en cuenta en 2018, entonces los hicieron paramilitares. Se sintieron héroes, los metieron en la Constitución como paramilitares. Entonces, ahí están en un pleito en las redes, haciéndole barra a Irán. De Estados Unidos no es que se desatendió de Irán, ya los cachimbió, ya los allí, ya Irán reconoció su derrota, le echa el clavo a Estados Unidos, la propaganda pro-iraní en centenares de plataformas que han surgido. Le dan, no, fue una derrota para Israel. Si hubiese sido una derrota para Israel, con los radicales que son, no aceptan el cese al fuego, están aniquilados. Rusia, 50.000 millones para Ucrania y que los enfrente con más fuerza. La OTAN se solidificó bajo el liderazgo de Estados Unidos y se impusieron un 5% del presupuesto militar para la OTAN, a excepción de España y Pedro Sánchez, que se va jalando. Hasta el feminismo radical va jalando. Todo va para afuera. Y hoy viene de remate, hoy el G7 en Canadá anuló y eliminó el impuesto que le tenían Estados Unidos en sus países para los asuntos comerciales, que era el 15%. No sé quién domina el mundo ahorita, militar. Y el que se le quería parar, que era Irán, le mandó unos cuantos B2 y los de Chincacoy y unos Tomahawk. China tiene una dependencia de más del 40%, económicamente hablando, del mercado de Estados Unidos, su mayor mercado. Le pasa igualito que en Nicaragua, que 5.000 y pico de millones exportan a Estados Unidos entre exportación de mercancía y exportación de zona franca. Eso es más del 65% del total de las exportaciones, que se cierran en 8.200 millones. Entonces, el socio comercial para sobrevivencia económica de sus aliados del gran capital que están dentro de Nicaragua y para las empresas piñateadas del Danielato está en Estados Unidos, que le compran más del 65% entre exportación de mercancía y zona franca. Y China, el 1%. Y Rusia, el 0.2%, 16 millones, 82 millones China. Y se tiene que casi un poquito menos del 1%, a pesar de estar en los 6 países de Centroamérica, es la exportación de Centroamérica a China. Que El Salvador ni siquiera llega a 500 millones de exportación. Que Nicaragua no aparece en las listas ni en los estimados oficiales porque no quieren publicar cuánto es lo que exportan, porque están haciendo business clandestinos e ilegales sin impuestos. El ejército que está explotando el oro allá por Río San Juan e Indio Maíz, y no solo eso, está sacando oro clandestino de las crucitas de Costa Rica. Pero el hijo de puta presidente que hay ahí, Rodrigo Chávez, es aliado de ellos, por eso permite los asesinatos y no ha condenado el asesinato de Roberto Santana. Pero y el mundo lo está dominando Estados Unidos. O sea, la estrategia que mientras todo el mundo aquí a lo interno, y en América Latina y en estos 3 países, están ocupados con el problema migratorio, que creo que ha sido una viveza grande de Trump. Pero de repente te encontrás que a Nicaragua han llegado con más de 10 viajes en la era Trump. Pero te encontrás que no hay 3.000 ni 2.000 nicaragüenses capturados, ni 1.000 en la era Trump. Pero han llegado un cachimbo de vuelo. Acaba de llegar uno
en un avión militar de deportados. Más del 80% de los deportados a todos los países del mundo estaban presos con orden de deportación desde el tiempo de Trump. En la era Trump solo las están ejecutando, pero ya estaban presos cuando Biden. Ya estaban, más del 80% ya estaban presos o con orden de deportación cuando Biden. ¿Recuerdan cuando en noviembre, Biden también eliminó el parol? Allá mírenlo. Pero los medios de comunicación, que lo domina el sector demócrata, no le estoy haciendo barra a nadie, pero estoy siendo objetivo. Más del 80 y pico % de todos los deportados del mundo ya tenían orden de deportación, estaban presos en tiempos de Biden. ¿Por qué no quieren dar la lista de deportados de Nicaragua? Porque no hay 300 ni 200. Todos tenían orden de deportación de tiempo de Biden o estaban presos de tiempo de Biden. ¿Y qué es lo que no les gusta decir? Pero yo no me meto mucho a eso porque ese es un enfrentamiento entre demócratas y republicanos, ¿no? Pero esa es la verdad. 33% del Producto Interno Bruto de las remesas, de 85% de las remesas son de Estados Unidos. Por favor. Entonces estos idiotas y los idiotizados del danielismo no quieren entender eso. Es más, la mayoría de esos pendejos reciben aunque sea $50 de familiares o de amigos. Es más, mis sandinistas que me llaman, chino, pues la 100 puta, yo no les puedo enviar nada. Que le he mandado que 25, que $15 a uno que otro, se los he mandado, danielista. Y si pudiese, les mando más. Si pudiese. Pues no puedo, pues no tengo, no sé. Pues ustedes son pinches, no colaboran conmigo. Entonces ahora viene Trump. Esta es la parte más interesante que quiero decirle. Estados Unidos, bueno, no voy a meterme a eso todavía. El 50 y pico % del mantenimiento económico de la OEA se lo da Estados Unidos. La sede está en Washington. Entonces viene Trump ayer, les dijo, defínanse con quién están. Maduro se roba los votos las actas no las presentan. Estados Unidos les da más del 50% para que funcione la OEA, pone el billete, pero le hacen caso a Lula. O se definen o no hay reales. Así es que o se definen o ni verga, dejan de funcionar. Ya les leo cómo fue el paquete. A propósito, no es esta, espérenme. Estados Unidos acaba de trazar una línea roja en la OEA. Fíjense bien, y esto es importante. Entonces me van a decir, pero si Venezuela renunció a la OEA antes que Nicaragua, y Nicaragua ya no es de la OEA, ya les voy a explicar ese punto. Pues tiene compromisos en la situación de derechos humanos porque todavía es de la CIDH, no ha renunciado. Estados Unidos acaba de trazar una línea roja en la OEA. Christopher Landau, vicesecretario de Estado, advirtió que Estados Unidos abandonará la OEA si no se compromete con la democracia en Venezuela. Ya no hay espacio para tibios, dice el vicesecretario de Estado. Estados Unidos pone el 50% del presupuesto de la OEA,
Pero quien manda son Lula, Petro, Sheinbaum y sus aliados caribeños, financiados por China. Estados Unidos paga, ellos votan en la OEA, Maduro se ríe, eso se acabó. Digo el vicesecretario de Estado. Landú no fue diplomático, fue directo. La amistad es una calle de doble sentido. No estoy seguro de que podamos seguir en esta organización. A la OEA reacciona o Estados Unidos se va y se lleva el dinero. Quien tiene plata, platica. Eso le digo a Estados Unidos a la OEA. El caso de Venezuela fue el ejemplo clave. Elección robada, acta manipulada, millones huyendo del país. Y la OEA, silencio, inacción, complicidad. En Washington ya está listo el presupuesto de 2026. ¿Sabe cuánto dinero hay asignado a la OEA? 0. La columna está en el blanco. Esta no es una amenaza, es una decisión en marcha. El vicesecretario de Estado Landú también apuntó al secretario general de la OEA, Albert Ramdin. Se niega a llamar dictadura al régimen de Maduro. No es neutral, es funcional. Y Washington ya no juega ese juego. Primer impacto del discurso. La activista cubana María Rosa Payá, hija de Osvaldo Payá, promotor de derechos humanos asesinado en Cuba. La activista María Rosa Payá, hija del asesinado Osvaldo Payá, estaba perdiendo la elección en la CIH. Después del discurso de Landú, remontó y ganó. Un gesto político, una señal de fuerza. El nuevo mensaje de Estados Unidos es claro. Si pagamos, decidimos. Quien tiene plata, platica. Si no nos siguen, nos vamos. Si quieren jugar a líderes hemisféricos, paguen ustedes. La era de financiar nuestra propia humillación terminó. El trumpismo entiende esto mejor que nadie. Los organismos multilaterales ya no son foros neutrales, son campos de batalla y Estados Unidos acaba de elegir sus armas. Retiro estratégico, presión financiera, moral sin complejos. La OEA tiene dos opciones: alinear su acción con la libertad y la democracia o convertirse en otro cascarón vacío financiado por Pekín y La Habana. El reloj corre. Washington ya eligió. Le toca a la OEA. Entonces, pues, decir, ya se retiró Venezuela y la OEA. Ajá. Pero les voy a recordar algo. En junio de 1979, Somoza, o la Guardia de Somoza, asesina a Bill Stewart. Bill Stewart era un periodista que andaba con un traductor Nica y los asesinaron en el reguero y lo enterraron. Ahí está todavía el mausoleo de Bill Stewart, que cuando rompe relaciones la OEA con Somoza en una decisión vinculante. Entonces, Estados Unidos asesinan a Sankán. Yo creo que Sankán, mi amigo, mi brother, mi hermano, hasta me menciona en sus libros, jamás imaginó que su martirologio o su magnicidio por parte de la dictadura iba a acorralar a la dictadura misma. Estados Unidos pidió participar en la investigación del crimen transnacional y Sankán hoy en día está destinado en convertirse en el nuevo Bill Stewart. Mírenlo bien. Estados Unidos está exigiendo la participación en la investigación. El mundo está pidiendo la condena y el mierda del presidente Rodrigo Chávez que permite el narcotráfico. Ahí le quebraron a Celso Montano, creo que se llama, que fue ministro y después se convirtió en abogado narco. Hace 4 días está preso. La van a ver chiriza. Y si algo le puedo alabar a los idiotas, que es independiente porque tiene problemas
porque la independencia que tiene el OIJ, porque es un organismo de investigación judicial, relegado al Poder Judicial, que en Costa Rica es independiente, es que tiene traídos con él porque le ha querido quitar presupuesto, ha querido recortarla. Entonces la va a ver chiriza. ¿Qué va a pasar? Lo EA va echando. Yo no sé si va a ir a convertirse en la CELAC. ¿Qué poder tiene la CELAC? Ninguno. De ir a hablar, ahí se pelearon, que fue un show. Un día les voy a hablar cómo fue el show. Se peleó la Xiomara con la Chayo, pero ahí están de beso y abrazo. Puro show. No le dieron espacio a Valdran Yenki de hablar. Puro show. Si son pipe y todos dependen de Cuba y de Venezuela. Y de la Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Pero si ya renunció Venezuela antes que Nicaragua lo vea y Nicaragua. Sí. Pero la OEA puede determinar declararlos ilegítimos en una decisión con 21 o más votos, que esto llevaría a declarar ilegítimo el gobierno de Venezuela. Por simpatía va a pasar con Nicaragua, porque Estados Unidos lo va a definir en su momento. Entonces, una cosa es que se retiraron de la OEA, como lo hizo Nicaragua, para no tener consecuencias. Y otra cosa es que la OEA defina declarar ilegítimo no solo las elecciones, como lo hicieron con Nicaragua, sino el gobierno. Entonces, al declarar ilegítimo el gobierno, que no lo han hecho, ni el de Nicaragua ni el de Venezuela, y la OEA como tal rompe relaciones y orienta vinculantemente a sus miembros a romper relaciones, pues tendrán que romper relaciones. Entonces, después del 60 y pico % de las exportaciones de Nicaragua y más del 30% del Producto Interno Bruto de las remesas en la economía de Nicaragua, pues el otro 30 y pico de las exportaciones, como el 30, lo vende en Centroamérica. Pues lo que le vende a la Unión Europea es poco, como el 30% le vende a Centroamérica o América Latina. Ellos romperían relaciones con ellos, pero también cubre a Estados Unidos, que los llevaría a romper relaciones con ellos. Entonces, al romper relaciones con ellos, ese clavo le queda a la OEA, no solo a Estados Unidos. Entonces, se legitima el aislar económicamente totalmente con ningún país a Venezuela, y aunque esté ladrando, vení aquí te espero, ahí lo han visto como loca a Maduro, eso va a tener una consecuencia por simpatía con Nicaragua, que va a ser su momento. El problema es que Venezuela económicamente es 50, 100 veces mayor que Nicaragua, por el petróleo, ¿no? Y después vienen las consecuencias. ¿Qué va a querer? Daniel va a abrir las piernas, déjamela ir por el asterisco. ¿Por qué? Porque no va a tener de otra. Entonces, Daniel todo el tiempo, desde antes que yo cayera preso, Daniel dice, yo platico con el dueño del circo, no con los payasos. Yo platico con el dueño del zoológico, no con los animales. Va a tener que aceptar incluso negociar con la oposición. Y ahí es donde se necesita la unidad para poder tener representantes legítimos. Ahorita están armando para el 11-12 de julio un grupo de derecha. Y van a hacer una alianza de derecha. Ese es un movimiento de la dictadura. No son ni el 5% de la oposición los que se llaman derecha. Pero ¿a quién van a tomar en cuenta? Al viejo exilio, que nada tiene que ver con 2018. Lo van a ver 11-12 de julio ahorita. Van a hacer reuniones, una asamblea de alianza derecha. O sea, no de unidad, de derecha. Porque creen que con eso Trump los va a abrazar. Si todo el mundo los tiene colorados, que son agentes de la dictadura, toda esa manada. ¿Comprenden? Entonces, lo mismo va a pasar con Nicaragua.
Entonces le dice, o se ponen las pilas contra Venezuela y me lo declaran dictadura, o no hay reales. Así le dijo Trump. Estados Unidos pone más del 50% del presupuesto de la OEA. Pero quien manda son Lula, Petro, Sheinbaum y sus aliados, financiados por China. Estados Unidos paga, ellos votan, Maduro se ríe, eso se acabó. Entonces, pero aparte de eso, tienen la sede en Estados Unidos. Vayan, busquen dónde meterse y no les doy reales. Porque las maniobras de Almagro nunca les permitieron agarrar los 21 votos más para declarar ilegítimo el gobierno y buscar las sanciones con la Carta Democrática. Nunca lo pudieron hacer por las maniobras de Almagro. Ya no está Almagro. Este pendejo no se pone las pilas. El nuevo. Entonces Estados Unidos le pone el estate quieto. Viene Daniel el 23. Nunca se lanzó contra la ONU. Ahora se lanzó contra la ONU. La ONU no sirve para nada. Dengue. Y es el único foro que le queda. A todas ha renunciado y se ha salido. La ONU es lo único que le queda. Y donde está la mayor representación mundial. ¿Por qué? Porque ya está listo. ¿Por qué ya está listo en la ONU? Ahorita en la Asamblea General de la OEA. Ahorita, ya viene. En septiembre-octubre en la Asamblea General de la ONU. Pero en septiembre-octubre, en la Asamblea General de la ONU, el GREN, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos, va a presentar oficialmente lo que ya se presentó en abril. El informe donde 54 son los principales responsables de la represión, donde hay 12 mandos del ejército que ya los conozco a todos. Pero de aquí a la presentación van a ver información más amplia, que no se ha presentado casi porque el informe tiene 222 páginas. Qué pulso, ¿verdad? Como nosotros los 222. Entonces se va a presentar hasta en la Asamblea General. Entonces les van a facturar a Daniel Ortega en la Asamblea General. Entonces ya está atacando a la OEA, a la ONU, que no sabe nada. Entonces, si se sale de la ONU, no existe mundialmente hablando, universalmente hablando. Y estos idiotas del Danielato, o sea, los sapos, ni siquiera piensan en eso. El maní, la única dendrita, o sea, porque son cerebralmente unineuronales, y la única neurona que tienen no lo utilizan, no les da para entender lo que se les viene. Irán aniquilado. Los BRICS no salieron por Irán porque no salió Rusia, ni salió China, ni la India, porque hasta le hicieron un juego operativo y la India se metió en un bonche cuasi militar con Pakistán. No pudo reaccionar ni Pakistán ni la India. Entonces los BRICS aniquilados. O sea, los maniobró Trump y su equipo y su inteligencia. Están derrotados. Pero estos idiotas todavía no lo entienden. O sea, los apendejados, los atarantados, ¿verdad? Los idiotizados, los zombies de la zapera. Pero mi trabajo es hacerlos entender. Bueno. Entonces, Estados Unidos pasó definitivamente a ser la primera economía del mundo, la primera potencia militar. Hoy se convirtió al G7, el principal grupo de países de las economías mundiales. Ahí tuvo la URSS cuando era G8, Rusia, y lo expulsaron. Entonces yo había escrito lo siguiente: Estados Unidos definitivamente... ¿Por qué estoy metiéndome? Yo no me he querido meter. ¿Se acuerdan que yo odiaba meterme al problema de Ucrania y de Rusia? Pero es que todo tiene que ver con Nicaragua, ahora sí. No antes, que era para desviar la atención. Dije que Trump no venía jugando. Estados Unidos pasó definitivamente
a ser la primera economía del mundo, sin titubeos. Donald Trump le puso el estate quieto a todo el mundo. Y lo risible, que los sapos anacrónicos del Danielato se han quedado solos haciéndole propaganda al ejército de Irán derrotado y a la Fuerza Aérea de la URSS. Y se le olvida que Rusia primero derrotó al ejército, primero fue el ejército rojo que derrotó con un cachimbo de países a los alemanes, pero ellos están en ese tiempo. Y era de 15 países, que era la Unión Soviética. Ahora solo es la Federación Rusa. Y los países que lo apoyan, que son independientes, son Bielorrusia y Kazajistán. Las otras repúblicas se las juegan con Occidente, de las cuales Estonia, Lituania y Letonia pertenecen hoy a la OTAN. Y casi todas las repúblicas del Pacto de Varsovia, hoy antes del campo socialista, también hoy están en la OTAN. Ya está lista Rusia. No se van a entender eso. Y tiene que estar ahora prestando aviones a China, hombres a Cuba, hombres al ejército coreano. El G7 le elimina el 15% del impuesto mínimo a la comercialización de Estados Unidos. Le impone el 5% del presupuesto nacional para lo militar de la OTAN, llámese Ucrania, que le dieron 50.000 millones, se llamaba Canducha. Entonces, rodeado, aniquilado, Turquía es de la OTAN, y entonces. Pero estos idiotas, su ignorancia no les permite entender. Entonces, Nicaragua y sus militontos están más perdidos que un perro en procesión. Estados Unidos pasó al control económico, político, militar del mundo nuevamente. Y si no creen, les pregunto, ¿dónde estaban los BRICS? ¿Dónde estaba Rusia y China protegiendo a Irán? Brillaron por su ausencia. China no iba a perder el mercado gringo, que es más de un 40% de todo su comercio. Por favor. No han entendido eso. O sea, 800 y pico de mil millones le mete China a Estados Unidos y Estados Unidos solo le manda 290.000 millones. ¿De quién? Entonces depende de ese comercio. Anda a meterte a África, pues puta, China le dice, y te vas a salir de Nicaragua. Y les traigo otro rollo. El paquete de la Unión Soviética, perdón, de Rusia, con Nicaragua, no es nada más que espionaje. O sea, que Nicaragua le está lamiendo las botas a los rusos, hoy lo entrena la policía, entrena parte del organismo de seguridad del ejército. Y se ha descubierto que tienen un dispositivo para el control de las comunicaciones de Nicaragua en Tizcapa, pero el mayor lo tienen en la propia embajada de Rusia, en las colinas. Y le voy a traer al elemento un día esto. Tienen sótanos en la embajada que cada día crece y se ha acaparado una gran parte de las colinas de la embajada de Rusia, con sótanos con más de 3 o 4 pisos para abajo. Se sospecha que incluso tienen celdas ahí para las capturas de los que consideran espías en contra de la Unión Soviética en Nicaragua y Centroamérica. Los rusos, o sea, tienen sótanos que en 40 y pico de años, más de 5 pisos para abajo en Nicaragua. Y se los voy a probar un día esto, pero vayan calentando la oreja. Nada más que me pueden matar antes de que se los diga, porque esto que me estoy metiendo es recio. Pero al final de cuentas, ¿qué vida vivo yo sin mis hijos, sin mi esposa, sin mi madre, sin mis hermanas, sin mis hermanos? Esta no es vida. Entonces mejor muero aquí, en esta lucha,
que ser tan cobarde como los danielistas, que por brutalidad no entienden lo que está pasando. Porque no lo entienden. O sea, es que, pútala, pues son brutitos, pues es la verdad. Ahora, para terminar, me voy a meter a un rollo que lo amplié. Antier solo se lo expliqué. Miren, la gente no ha querido entender por qué hace 3, 4 días, en Nicaragua se dio un quiebre de 150 kilos de coca. Lo expliqué a grosso modo. Y $402,000. Ni eso vale esa droga. Y yo se los expliqué por mi especialidad, que era crimen organizado. Ahí me salió vulgareando un hijo de puta en YouTube, dejaba Popeye, como que si es que yo dije que yo andaba con los narcos. No, mi trabajo como abogado defensor fue dentro del crimen organizado, y sobre todo en la etapa que trabajé en el bufete de Ramón Rojas, que ha sido el abogado de Daniel en lo penal y sobre todo en su defensa de la violación a Soy la América. Extrañamente, hace unos días, 2, 3 días antes de ese quiebre, que fue antes de antier, Nicaragua expulsó prácticamente a la DEA, a la principal organización antidrogas del mundo, que es la Dirección Antidrogas, ¿verdad?, de Estados Unidos. La expulsó prácticamente de Nicaragua y rompió relaciones con la DEA, que ha estado allí desde los 90, el tiempo de Doña Violeta. Entonces vos decís, ¿por qué la corren? Sí, Nicaragua ha sido el muro de contención del narcotráfico, una gran mentira, ¿no? Entonces, para todo el mundo es evidente de que hasta el 2007, enero del 2007, en Nicaragua se quebraban 4 toneladas, 3 toneladas, hasta 7 toneladas de droga se llegaron a quebrar, entrando de Costa Rica, por el mar, por donde sea, casi todo. Se llegaron a ocupar más de 300 cabezales, como más de 100 fincas multimillonarias. Tenían agentes infiltrados como Guayabón, que lo mataron con su hijo, se llamaba Víctor Dávila. Me quedó debiendo como $4,000 en un trabajo como abogado. Lo mataron allí en Liberia. Tenía una marisquería y a él y a sus hijos, su hijo que tenía el mismo narco supuestamente, lo palmó porque descubrió que en la Operación Pacífico y en la Operación Sur era el bombín infiltrado en el narcotráfico por Nicaragua. Pero ya no eran todavía las organizaciones que hoy en día son las que prevalecen dentro del narcotráfico en Nicaragua, que son las organizaciones guerrilleras del ELN, de la FARC, el Cartel de los Soles de Venezuela o el Cartel de Evo Morales de Bolivia y toda esa marimba, ¿no?, incluyendo Ecuador. Siempre han quebrado los de los otros carteles. Es degeneradamente evidente de que la modalidad de pago que utilizó el narcotráfico era que constantemente encontraban camionetas abandonadas, nunca capturaban a nadie, con 5 millones, con 4 millones, con 8 millones, con 2 millones, con 1 millón, barcas abandonadas con unos cuantos kilos, 200, 100, cuando meten toneladas, y $5 millones, 4 millones en una lancha abandonada. Entonces, esa es una estupidez que yo ya la expliqué. Nunca los reales del narcotráfico están juntos con la droga. Jamás. Y se lo voy a poner claro porque mi bufete, o el bufete en el que yo trabajaba, que era una especie de segundo, que era de Ramón Rojas por el color
y la fama que tenía, llegó el caso Televisa. El caso Televisa venían de México, que está involucrado grandotes de Televisa, y negociaron para mandarlos a México y la mordida fue millonaria. Lo conozco, un día se lo voy a explicar para Nicaragua. ¿A dónde quebraron? Metiendo 12 millones de dólares que iban para Costa Rica a pagar, pero ya habían pasado 9 veces por Nicaragua y las miraban pasar y los dejaban pasar. Hay un problema económico ahí, pero hay mucho color. Al final de cuentas, el billete y la mordida la sacaron liberándolos o mandándolos para México a los 18 de Televisa, y se los digo con razón. Es más, se le metía semanal o quincenalmente 18 o 20 maletas con todo, como que estaban en su casa presos en el Chipote, porque nunca salieron del Chipote. Decían que una mujer era la jefa. ¿Se acuerdan de aquella mujer bonita? Mentira, el FBI estaba. Nunca ellos quisieron quemarlo. Nos quedaron 22 maletas. En el último vuelo a la oficina mandaron las 22 maletas. Se enviaba con una de las secretarias de nosotros o dos, todo al Chipote y le daban las maletas. Con esto, con lo otro. Es más, tenía calambre. La Torre, ¿se acuerdan de La Torre? Raquel a La Torre, que decían que era la jefa. Esas se le mandaban 2, 3 maletas, semanal o quincenal, y se le llevaban de la oficina porque tenían derecho a la visita con tus defendidos. Ahí sí la daban, ¿verdad? Me acuerdo de doña María Eugenia se encargaba de eso. Era la secretaria de Moncho. A mí me quedaron algunas cosas, quedaron 22 maletas. Porque la Amy Bonilla, creo que era Bonilla, García Curtis, se metió y quiso desviar el caso. Entonces Moncho se saca el clavo. Como ya viene el arreglo con México, más bien con Televisa, que tiró el cachimbo a Reales, y los va a entregar y los manda a México deportados. Nunca se habían deportado 18. Y peor un caso como ese tico. Entonces la Amy García Curtis se quiso meter. Y metió un recurso de casación y se lo declararon extemporáneo. Pero ya todo estaba amarrado. Por eso la Amy quedó en ridículo. Y se desvinculó del caso, el buffet, porque ya quedó en manos del Estado por la deportación. Y más bien tiene otro nombre. Un día les voy a explicar legalmente cómo se llama. Entonces, ¿qué pasó? La Amy le dio risa a todo el mundo. Se quiso poner contra el buffet de Ramón y quiso agarrar los 18 clientes. Entonces se amarraron con México y lo ocuparon a ella. Y quien quedó mal fue ella porque no le aceptaron el recurso y los deportaron a México. Que por cierto se llamaba Raquel Torres, no a La Torre. Pues el problema era que querían descubrir quién fue el que bombeó, y en cierto estaba el bombín que le bombeó a la seguridad, porque es el Departamento de Terrorismo y Crimen Organizado de la DID, y porque el quiebre. Eran 12 millones, solo aparecieron 9.260.000, se huevearon 2.740.000 que no aparecieron. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que ha habido un amarre con el narcotráfico desde hace rato. Entonces en Nicaragua, ¿desde hace cuánto no habían un buen quiebre en Nicaragua? Desde el 2007 que se quebraban toneladas. El caso Fariña fue para lavarse la cara. Involucraron un montón de gente, incluyendo un chavalo que le gustaba al Albaluz Ramos en la corte, que se tiró libre todo el proceso del caso Fariña. Uno que era dueño de la filial de la Harley Davidson en Nicaragua. Le metieron a empresarios que nada tenían que ver para quitarle la Fariña y
dos de ellos vivían como en un hotel en La Modela, lo acondicionaron un lugar con aire acondicionado y todo. Ustedes supieran toda la corrupción que hay. Entonces, con esto yo les explico por qué conozco el asunto. Extrañamente, 2 o 3 días antes, o 4, de que suceda el asunto del quiebre de los 150 kilos ahorita, hace 3 o 4 días, expulsaron a la DEA de Nicaragua. Como el narcotráfico está pasando cholo por Nicaragua, solo paga el peaje, el piso, son millones los que estos se ganan. Esto lo hacen a través de la Secretaría Nacional de Organización y el Departamento de Crimen Organizado y Terrorismo, que no sé cómo se llama ahora, de la DID. ¿Por qué expulsan a la DEA de Nicaragua? ¿Por qué? No se han puesto a pensar esa situación. Raro, ¿no? Denme un toque. ¡Ay! Luchamos con fervor contra sombras de opresión. Hoy la historia vuelve a hablar con nueva determinación. No nos asustan los dictadores que nos intentan silenciar. La verdad es nuestra bandera y la vamos a alzar. Porque en Nicaragua somos todos unidos, vamos a ganar. La verdad no se calla, no, 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 no. El pueblo va a despertar con fuerza de juventud. La verdad vamos a quitar, aunque viejos en edad. Entonces, como ahorita viene, y ellos sabían, porque tienen información de que van en serio contra Venezuela, y el trabajo con el cartel de los soles, el problema de Petro en el que se está metiendo, que le cortaron la consulta, le cortaron todo, porque quería cambiar la constitución, por eso, porque quieren, igual que Daniel Ortega, perpetrarse en el poder. Entonces, lo que está pasando es que la DEA a estas alturas del campeonato tiene bien documentada la relación de las estructuras de poder de Nicaragua con el narcotráfico. Entonces, como va a reventar lo de Venezuela y va a traer consecuencias contra ellos, como Irán fue derrotado y no tienen ese de sacar pecho, como Rusia está acorralado porque le aprobaron los 50.000 millones a Ucrania, como el mercado chino depende del mercado interno de Estados Unidos, están hasta la verga. Entonces, ¿qué va a pasar? A la hora de un brinco, la DEA le va a sacar a Nicaragua todo lo que tiene de su relación con el narcotráfico. Se viene, corren a la DEA y preparan un falso positivo. ¿Entienden? Entonces le dicen a los narcotraficantes, poneme unos cuantos pendejos, todos nicas, que ni su mamá los conoce en el narcotráfico. Y encuentran enterrados, qué casualidad, 150.000 kilos allá por Veracruz, por la carretera Masaya. 150 kilos y $402.000. Entonces, ahí son las estupideces. Y como yo estaba preso en varios de esos quiebres, no me di cuenta, ahora los vengo analizando. Encontraban una camioneta con droga y con reales. Encontraban una lancha con droga y con reales. Entonces, como ese hijo de puta iba transportando, era una estupidez. Pero como la gente no le pone mente, uno porque ya tiene otra formación y sobre todo conocimiento, le pone mente. Entonces ya este hijo de puta irá transportando 150 kilos y $402.000. ¿Para dónde los iban a llevar? Pero a la lancha en alta mar la quebraron con $2 millones
y 4 sacos de tacos de cocaína. Entonces la estupidez de ellos, porque nadie se iba a poner a analizar, pero ahora está el chino aquí. Y les digo, ¿qué iba haciendo una lancha que le ocuparon 100 kilos o 4 sacos con 50 kilos cada uno de coca con $2 millones que lo ocuparon en alta mar? ¿Qué iba haciendo una camioneta que la hallaron abandonada y que iban y agarraron a balazo y lograron huir los narcotraficantes? Y en la camioneta encontraron 200 kilos y $4 millones. ¿Se acuerdan de todos esos encuentros? Entonces es una estupidez. Ocuparon el billete que era el pago, ¿verdad? Pero ¿cómo iban a ocupar droga? Y como iba viajando con ese cachimbo de reales, cuando la droga va del sur hacia el norte, el billete se paga para aparte y viene de norte a sur, porque el billete se paga o en Panamá o en Costa Rica, para que se lo lleven a Colombia, Venezuela, donde lo van a llevar. Entonces, ¿cómo se demuestra la manera más fácil? Que entraron a Nicaragua y en las manos quiebran las 4 vans de Televisa que traen los 12 millones, que se roban $2.740.000 y solo aparecen $2.260.000, que mi buffet defiende a los 18 y ahora voy cayendo. ¿Por qué los agarraron en las manos y solo traían reales, no traían droga? Entonces, porque hijo de puta, vas a agarrar a alguien, lo agarras con 150 kilos y $402.000. Lo agarras en alta mar con 4 sacos de coca y le hallaron $2 millones. Entonces, ¿cómo van a ir trasladando la coca y ir trasladando reales? Si los reales van para el sur, que es con lo que se pagan. Ahora entienden. Nunca los reales y la droga están juntos, porque unos son los que pagan y pagan de adelantado y otros son los que trasegan la droga. Porque hay que cuidar el billete que viene del norte al sur a pagar a Costa Rica o a Panamá, y también hay que cuidar la droga, que es donde está el mayor peligro, donde tienen el peaje y el pago de peaje y piso en Nicaragua. Van copiando. Entonces es una estupidez. Todos los quiebres donde hallaban 100 kilos de droga con $4 millones. 4 sacos de coca en alta mar con $3 millones que los dejaron abandonados. Nunca los reales andan juntos con la droga, porque la droga va de sur a norte y el billete va de norte a sur, que es el pago. No están juntos nunca. Y eso se lo demuestro con lo de Televisa. A Televisa le agarraron los 12 millones, que se huevearon $2.740.000 y solo se presentaron $9.200.000, es otra cosa. Pero solo traían los billetes. Entraron de Honduras con los billetes y habían pasado 9 veces por Nicaragua y lo dejaron pasar. Entonces, como era muy evidente, había que hacer el falso positivo. Y quebraron los billetes y cayeron los pendejos que venían en las vans de Televisa. Y ese fue el pago. Y por eso lo soltaron a todos y por eso los 18 de Televisa se fueron supuestamente a cumplir sus penas a México. Van copiando el degenere, ¿cómo es? Esa es la realidad. Y entonces, como tienen tiempales de no hacer un quiebre, corren a la DEA de Nicaragua hace 4 o 5 días que corrieron a la DEA. Vayan, mírenlo. Hasta una caricatura sacó un amigo mío, Luis Centella, a una parte, que hay alguna gente me manda a decir, y ahí ese es tu caricaturista privado. Me lo han mandado a decir así. Pero no es que se base en lo mío, se basa en la realidad. Entonces dice, ya para cerrar, ¿alguna pregunta? A propósito del quiebre de 150 kilos, esto lo escribí yo, se lo mandé a Nicaragua Investiga, que es quien más propaganda le dio a esto. Que extrañamente ahora anda diciendo que están asfixiando a Gallardo Arce y ellos mismos salieron hace como 5 o 6 días con el cuento de que Gallardo Arce en aquellos años antes del 2018 habló mal de Juan Carlos y lo que hacía Juan Carlos. Solo ellos tuvieron acceso a eso. Y después de que quemaron supuestamente a Gallardo publicando, ahora salen asfixiando a Gallardo. No están asfixiando a Gallardo. Simplemente
va a ser Agricor, a través de la cual se va a hacer el business el arroz chino. Punto. Y van a quebrar a los comerciantes nacionales. Pónganle sello. Es todo. Y puede ser que se entregue a Agricor, pero no le han quitado el cargo de asesor económico a Gallardo, el dueño de Agricor, supuesto. Ese es el mismo capital de la mafia, hombre. Yo no sé por qué nunca aprenden. Entonces, dice aquí, a propósito del quiebre de los 150 kilos de cocaína, $402,000 que nos informó Nicaragua Investiga, cuando hacía tiempo no quebraban nada en Nicaragua. Eso fue hace 3 días. Y acaban de sacar de Nicaragua a la DEA, rompiendo relaciones con la agencia antidroga más grande del mundo. Esto es pajas, cargadores. Se deben de tomar en cuenta los trucos, sobre todo porque Nicaragua prácticamente acaba de expulsar, o el gobierno de Daniel Ortega acaba de expulsar a la DEA de Nicaragua, previendo a la hora de tomar cualquier medida más drástica de parte de la administración Trump contra el régimen de Daniel Ortega, le saquen a bailar con pruebas las relaciones de la dictadura con el narcotráfico. Mi especialidad, bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fíjense bien. Corren a la DEA y apenas corrieron a la DEA, tuvieron la capacidad de quebrar 150 kilos y $402,000. Cuando la experiencia, pero eso es para pendejos, te dice que nunca los reales andan junto con la droga, porque la droga va de sur a norte y los billetes vienen de norte a sur. Y les pongo como ejemplo los 12 millones que traían los de Televisa, que al final sirvieron del pago en 2011 de la cobertura o la complicidad de la dictadura con el narcotráfico. ¿Comprenden? Dicen que esos $9,260 millones lo ocuparon para hacer la división de máxima seguridad donde me tuvieron preso, que es la 300, donde los 6 módulos, 2 de ellos son el infiernillo. Y así lo reportaron. Entonces, es bueno que los pendejos del Danielato, los sapos, ahí los estuve vulgareando, sacándoles de fotos que aquí me como guirila, cuajada, chontaleña, queso choncaleño, crema chontaleño, guirila, alonica. Y estos días he estado comiendo con frijoles cocidos. Y ellos ni siquiera se pueden dar ese lujo porque es muy caro. Ahora es una exquisitez que es un lujo comérsela en Nicaragua. Entonces los sapos no entienden de eso y entonces hay que educarlos y explicarles que lo que están atendiendo ya y creyendo es a una dictadura narcotraficante, criminal, opresora, torturadora y que lo utiliza como pendejo para imponer o imponerse por la fuerza con ellos, ¿ya? Con los paramilitares, con los sapos, con el Danielato en su máxima expresión. Entonces, desen cuenta que eso es lo que está pasando. No hay Irán, no hay Rusia, no hay BRICS, no hay carteles, no hay DEA que lo salve, porque con la DEA allá adentro iban a decir que cualquier prueba la está inventando la DEA. Y ahora que se fue la DEA, pudieron quebrar, que por la DEA no quebraban. Eso es todo. Pero que se les viene. Se les viene. Desde Estados Unidos, tierra. Bueno, espérenme. Bienvenido Francisco Gauna, José Miguel, Anabel, Hernaldo, Germán, Christopher, Sánchez, Gustavo, Vencedora, Oscar René, Héctor, Anabel, Hernaldo, Germán. Bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, Saco y Rajo, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Se acabó la OEA si no se alinea.
Pasó al control del comercio del mundo. El G7 le eliminó el impuesto del 15% mínimo al comercio de Estados Unidos. Se impuso con los aranceles Donald Trump. Le quebró el chiquito a Irán. Le aprobaron 50.000 millones a Ucrania desde la OTAN. Rusia ha tenido que estar ocupando a China, o mercenarios cubanos, soldados del ejército de Corea, no da abasto. Dio una apertura a Rusia que se fueran a vivir los que quisieran y les iban a dar nacionalidad para que vayan a trabajar a la fábrica, a las empresas, para mandar a la gente a la guerra. ¡Están listos! Iban a terminar en una semana, 3 días con Ucrania. Van para 4 años. Se llamaba Canducha. Los BRIC, Rusia, China, nadie salió a defender a Irán. Van a salir a defenderlo a ustedes, pendejos del Danielato. Ubíquense. Y los que no tienen las manos manchadas de sangre, abandonen ese barco. Porque los va a agarrar en alta mar haciendo agua y se van a ahogar. Patria libre para vivir. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Viva Nicaragua, pronto libre. Unidad, unidad es la consigna. Hoy están queriendo para el 11-12 de julio hacer una alianza de derecha. Ese es el trabajo de la dictadura para dividirnos. Y donde los que van a aparecer, cuidado, aparecen un montón, van a ser los de viejo exilio, que nada tienen que ver con la lucha del 2018. Eso se acabó en el 90 cuando se amnistiaron todos y por acuerdo, porque todos estaban de asesinos. Nada tiene que ver la lucha del 90, del 80, con la lucha del 2018. Se quieren encaramar y ir a caballito, pero además no quieren ir a vivir a Nicaragua. Tienen 40, 30, 35 años de vivir aquí. Esa es la alianza de derecha que van a hacer. Y ahí van a ver los sujetos que van a aparecer de poca monta y nada de prestigio. Patria libre para vivir de nuevo. Unidad, unidad, unidad. Esa es la consigna. Hablando en términos casi de izquierda. O el eslogan. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal. Que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.